Hemos recorrido por diferentes departamentos del país y nos ha llegado varias inquietudes. Proyectos de ley del sector universitario, proyectos de ley de grupos de jubilados, todos ellos tratando de plantear la mejora en los montos resultantes de las pensiones de jubilación. Y la verdad es que también durante ese tiempo hemos empezado a sentir los bolivianos y bolivianas lo grave que está la economía del país y lo grave que parece proyectarse hacia el futuro. Y nos hemos puesto a pensar que todos los montos que nos llegaban con propuestas de otros proyectos de ley, incluyendo el del gobierno, cada vez vale menos. Tiempo que pasa, resulta que el poder adquisitivo de estos montos fijos cae y en consecuencia hemos llegado a una conclusión de que es importante introducir cambios de manera que estos los vamos a ir explicando paulatinamente. Y de entrada decíamos, ¿por qué no pensamos en vez de una escala que viene a partir de 640 bolivianos, llega a 4.200 para los trabajadores en general, para el sector minero también de 640 bolivianos llega a 5.200 actualmente vigente? ¿Por qué no pensar más bien en porcentajes en relación al salario mínimo nacional? En razón a que si es sobre el mínimo nacional, y vamos a ver a continuación en la lámina siguiente o en el complemento de esta lámina, de que estamos con referentes demasiado bajos. Los 640 bolivianos vigentes actualmente representa apenas el 24,6% del salario mínimo nacional. Realmente es una atrocidad pensar que una persona pueda sobrevivir con la cuarta parte del salario mínimo nacional. Y 4.200, el monto mayor, llega a 168 bolivianos después de muchos años de esfuerzo. 35 años se requiere para llegar a 4.200, tener un nivel de promedio salarial por encima de 6.500 y terminar con una, digamos, representación muy pequeña. Y en el caso de los mineros, el monto de partida siempre sigue siendo el bajo, al igual que el resto de los trabajadores, y si bien hay una variante en el monto máximo, tampoco es demasiado en relación al salario mínimo nacional. Estamos hablando que es apenas los mínimos nacionales, siempre y cuando haya cumplido un conjunto de requisitos, y entre ellos el haber aportado 35 años. Hace 3 años los compañeros mineros, algunos están acá, hicieron una huelga de hambre. Eso nos motivó a meternos en esta problemática, y en esa huelga de hambre nos mostraban papeletas de pago de pensiones de un minero que tenía un promedio de 15.000 y que estaba con 1.500 bolivianos de pensión de jubilación. Era realmente atroz, y es atroz porque no se ha cambiado ese sistema. Entonces decimos, bueno, agarremos más bien una escala de porcentajes, y si vemos ahora cuál es la historia de esa correlación en porcentajes en la lámina que viene, vamos a encontrar que en 2010, cuando se empieza a aprobar la ley 065, teníamos el mínimo de partida, 476 bolivianos, pero equivalía por lo menos el 70% del salario mínimo nacional de esa época. Y han pasado los años, el 2013 incrementan a 5.600, pero ya no es 70%, llega a ser apenas 46,67%. La última modificación del 2017, llegamos a los 640 con lo que estamos actualmente, y baja en relación al salario mínimo nacional, estamos en 32%. Y si vemos a continuación, ese 2017 es repetido, digamos, aplicando este 2024, porque es la fecha en la que se aprobó la última modificación, pero aplicando este 2024, apenas representa 24,67%. O sea, realmente es algo inaceptable. Y si hacemos una escala comparativa, a continuación dentro de esta misma lámina, vamos a ver que estamos frente a esta caída. Teníamos 70% de pensión mínima en 2010, y ahora estamos en una caída, parece que nadie para, ¿no?, de 24,65%. Entonces esto es absolutamente injusto desde el punto de vista social, y hay que remediarlo, no puede ser.
Por tanto, decíamos, hagamos entonces el primer criterio del año 2010 y en la lámina siguiente vamos a poder apreciar que valdría la pena que pensemos en alguna referencia, inclusive de orden legal, que permita hablar con decisión de propiedad en sentido de que 100% del salario mínimo nacional debiera ser para quien ha aportado 15 años. Bueno, hay más detalles, no está en la lámina, pero les hago referencia que ya el año 1990, el decreto 22.407, artículo 84, establece que en el país no puede haber una pensión de vejez menor al salario mínimo nacional. Y el parámetro desde esa época de 15 años debiera verse reflejado. Por tanto, decíamos, bueno, como hay jubilación desde los 10 años de aporte, debiéramos lograr que se parta del 70% y colocando entre medio el 100% para 15 años, proyectar la escala y llegar a 490% del salario mínimo nacional para quienes tienen 35 años de aporte más. En el caso de los mineros, que tiene que ver con la modificación en consecuencia que proponemos en el primer caso del artículo 17 y en el segundo del 131, para los mineros igual parten de 70% para 10 años de aporte y llegarían a 585% si tienen 35 años de aporte o más. No voy a entrar en todo el detalle porque a veces en la pantalla llenamos de números y nadie entiende, nos satura la mente, pero menos mal cada uno de ustedes tiene el documento. Las últimas 5 hojas está el proyecto de ley, ahí está toda la escala de detalle, empieza con 70%, 11 años 74, 12 años 79, etc. Y ustedes van a poder apreciar de qué se trata y cómo llegamos hasta los 490 para los trabajadores en general, y más adelante, casi en la penúltima hoja, está para el sector minero, igual como se llega a los 585. ¿Qué virtud tiene esta propuesta? Al margen de que es más justa, retoma, si se quiere, el primer efecto que le dio brillo a la ley 065 del 2010, tiene además la virtud de que no estaríamos sufriendo, pidiendo cada 5 años que se actualice, peleando como ahora ya son 7 años y no pasa nada, ¿no? Sino que automáticamente al incrementarse el salario mínimo nacional cada año para los trabajadores activos, también tendría un efecto inmediato en el sector pasivo. En consecuencia, se logra, digamos, establecer un nuevo mecanismo de conservación del valor adquisitivo. Recibimos en diferentes proyectos varias inquietudes de que se hable en función de la UFB, pero no sube lo suficiente la UFB. Hemos hecho un estudio más detallado y no se presenta demasiado. Se habla del dólar. Bueno, el dólar, evidentemente, si lográsemos equiparar y pudieran pagarnos el equivalente del dólar del mercado libre o paralelo, felices, pero nos van a pagar con el dólar oficial y estamos en lo mismo, tal vez peor, ¿no? Entonces son parámetros que no han logrado mostrarse como, digamos, prácticos, y hemos encontrado este parámetro del salario mínimo nacional como el más factible de aplicar y de además unirnos en una causa común, activos, pasivos, que es el lograr la preservación de la capacidad de compra de los ingresos que tenemos, ya sea por trabajo efectivo, estando todavía en trabajo, o por las rentas o pensiones de jubilación. Entonces, esta es en esencia la propuesta que tenemos y que ustedes se preguntarán de todas maneras, ¿y qué va a pasar en relación a lo que representaría sostener esta propuesta? ¿No? Porque a veces es importante tomar en cuenta, me estaba olvidando algo importante también, ¿no? Resulta que como parte de los beneficios que se recibe del sistema integral de pensiones, se tiene los gastos funerarios y funerales. El nombre varía dependiendo si uno es aportante o beneficiario del sistema contributivo, porque aporta de su mensualidad salarial cada periodo, o si es simplemente beneficiario de la renta dignidad, pero es una especie de subsidio para cubrir los gastos de sepelio de la persona que fallece.
Y esto se ha fijado en el artículo 57 del año 2010 en bolivianos 1800. Ese momento resultaba bastante interesante, pero a pesar de que la norma dice que debiera actualizarse cada 3 años, no se actualizó y se quedó, ¿no? Y otra vez habría que estar en este esquema de pelear porque se incremente esto. ¿Por qué no hacer lo mismo, correlacionar con el salario mínimo nacional y automáticamente se ajusta cada que sube el salario mínimo nacional y nos evitamos otro, digamos, problema social desatendido por parte del Estado? Ahora sí, pasando a la lámina siguiente. Queremos también reivindicar algo que nos han ido insistiendo, sobre todo organizaciones del sector obrero, ¿no? Nos decían, quisiéramos que en la ley de pensiones se levante la restricción para que se materialice los descuentos en el ámbito de la actividad laboral cotidiana de los trabajadores activos. Llamamos cuota sindical, se puede llamar aporte, no importa el nombre. La esencia es de que es una contribución a la asociación de jubilados a la que una persona que tiene pensión de jubilación pertenece, y que hay una restricción que no se anima a levantar ningún gobierno. Ya son varios ante los cuales han intentado los trámites, hay todo tipo de ofertas. Las últimas que me contaban eran en relación, o me informaban, en relación a que se podía hacer un trámite del Banco de la Unión, cada uno llena un formulario, una serie de enredos. Entonces, no olvidemos que la actividad asociativa, sindical o cualquier el nombre que resulte tener la forma en que se aglutinan los jubilados, merece el respaldo del Estado, porque el control social se ejerce a través de la sociedad civil organizada, ¿no? Y si desalentamos la posibilidad de que estas organizaciones se fortifiquen, lógicamente no estamos contribuyendo, no estamos haciendo honor a ese mandato constitucional del valor del control social. Por tanto, debiéramos alentar esto, y mucho más cuando, si aplicamos comparativamente en relación a lo que señala la OIT a través de sus tratados internacionales, la libertad sindical, debiéramos promover que se fortalezcan las organizaciones de jubilados. Y para eso proponíamos la modificación del artículo 67, donde expresamente se habilite la posibilidad de tramitar descuentos por parte de las organizaciones que los aglutinan hasta un máximo del 0,2% de la pensión, lógicamente bajo un trámite de homologación de la resolución de Congreso ampliado, dependiendo cuál sea el máximo nivel según sus estatutos para tomar ese tipo de decisiones, pero que resulte esa decisión homologada por el Ministerio del Trabajo y se eviten susceptibilidades sobre el mal uso. Todo esto, de todas maneras, dentro el principio de libertad sindical que está reconocida por la OIT, de manera que si hay personas que en su momento no forman parte de una asociación de jubilados o no quieren formar parte, estarán al margen del descuento. Esto es para los afiliados a una organización, porque el estatuto les manda, como uno se afilia y se somete al estatuto de la organización, les manda cumplir con una aportación de carácter mensual, etc. Entonces, esta es una modificación adicional. Podrán decir, bueno, no cobra tanta importancia, pero desde el punto de vista social es muy representativo el hecho de que asumamos con voluntad, como Estado, el de apoyar el surgimiento y desarrollo de las organizaciones gremiales. Por si acaso, ese mismo decreto 22.407 establece claramente la vigencia del convenio 87 OIT sobre libertad sindical, ¿no? Es el mismo decreto del que estamos hablando respecto a que no puede haber pensión de vejez menor al salario mínimo nacional, menos podríamos desoír este tipo de planteamientos si lo hemos incorporado. Podemos avanzar entonces a la siguiente lámina, esta explicación, para hablar ahora de la parte del financiamiento, que me estaba tal vez anticipando demasiado, en relación a cómo financiar. Otros nos dicen, es una propuesta interesante pero muy pretenciosa. ¿Con qué plata van a financiar? Lógicamente que lo más responsable, lo más sensato es que propuestas de esta naturaleza tengan sustento en un estudio matemático actuarial.
como parlamentarios no tendríamos la posibilidad de costear un estudio, ¿no? Tendría que hacerlo y tiene que hacerlo el Estado. Pero queremos asumir que en su momento el gobierno, al plantear el proyecto de ley que ahora está con el número 035, hace alusión a un estudio matemático actuarial que, fíjense, los parlamentarios desconocemos. Hemos hecho más o menos 6 peticiones de informe, diferentes colegas, ¿no? Hemos entregado a la comisión, o sea, no nos quieren dar copias. Y el informe de la comisión, que respalda la propuesta 035 del gobierno, no hace siquiera alusión específica a conclusiones o recomendaciones de ese estudio matemático actuarial. Es como si lo hubiera. Entonces, ¿por qué nos puede exigir a nosotros cumplir con ese requisito? Pero sin duda podríamos y deberíamos trabajar uniendo esfuerzos con la propia sociedad civil, entidades que se preocupan sobre esta temática y en algún momento darle ese sustento necesario. Pero es importante tomar en cuenta que por simple razonamiento básico, cuando cada año se incrementa el salario mínimo nacional, el monto del aporte para la jubilación siempre sube. No sube el porcentaje, sigue siendo el 10% para el ahorro individual, pero el monto ya no es el mismo. No es lo mismo aportar sobre 2.000 bolivianos de mínimo nacional que el año pasado, que aportar ese 10% sobre 2.500. O sea, ha ingresado más dinero. Entonces, ¿cómo es posible que no lleguemos a admitir que el jubilado pueda tener una mejora en relación a ese salario mínimo nacional, que ha hecho posible que el monto de los aportes año tras año también sea mayor? Entonces acá hay un criterio básico, digamos, de sentido común que perfectamente es congruente con la pretensión de justicia social que planteamos. Ahora bien, ¿cuál va a ser? Tenemos algo adicional más ahí. Hemos visto por conveniente, de todas maneras, asumir la propuesta que tiene el gobierno de incremento a los aportes para el Fondo de Pensiones Solidarias. Podemos volver una... Ahí, ustedes se acordarán que en vez del 3% nos ha planteado el 3,5% como aporte patronal a los trabajadores en general. Adicionalmente, para el sector minero, es por eso que tiene una escala más diferenciada, un poquito más elevada, del 2,3%, del 2% que suba al 2,3%. Y en todo el recorrido que hemos hecho, no hemos recogido quejas al respecto. Se lo hemos dado como que más o menos habría una aceptación. Pasamos al siguiente cuadro. Y acá tenemos un incremento también relativamente pequeño en relación a los parámetros que se tienen de aporte para el Fondo Solidario en relación a salarios más elevados, de 13.000 para arriba, 13.000, 25.000, 30.000 son los parámetros. Si es 13.000, aporta tanto por ciento; si es 15.000, tanto por ciento más elevado, y lógicamente con el monto mayor también un porcentaje más elevado. Pero ojo, no es sobre el total ganado, es sobre el excedente de estos parámetros, ¿no? Y ya les han aplicado bastante tiempo, desde el 2010, no ha habido nunca un planteamiento, una queja como para decir, no, con eso me han arruinado la vida de mi familia, no hay nada de eso. Y en este año de debate sobre los otros temas, todos nos hemos concentrado tal vez en el asunto de la jubilación obligatoria a los 65 años, pero si hubiera sido un tema significativo, nos hubieran dicho, no, eso por lo menos, eso tampoco, ¿qué? Nadie ha planteado cosa diferente y por tanto lo hemos asumido que resultaría factible. De todas formas, entre las modificaciones que no están en pantalla, está el hecho de que cada 5 años el Parlamento, estamos planteando modificar el artículo 19, el Parlamento podría reestudiar, revisar las escalas porcentuales que proponemos para ajustar a la capacidad real también de pago, y ojalá pudiéramos inclusive mejorarla e incrementarla. Eso para fines de que sea más o menos racional y no nos digan, no, con esto de por vida todos los fondos se van a ir, digamos, al abismo, ¿no? Estamos planteando alternativas. Ahora, finalmente, se preguntarán el tema del alcance. ¿A quiénes va a llegar esto? ¿No? Porque en muchos casos
viene la inquietud, ¿no? Sobre la aplicación. Lógicamente es fácil deducir que esto va a llegar a quienes están en trámite de calificación de pensión. No le podrían calificar con la anterior escala, le tienen que calificar con esta, en la medida estamos hablando de que ya esté vigente, ya haya sido aprobada, sancionada, promulgada y publicada, ¿no? También los trámites en curso que no llegaron a tener solución final se van a acoger a esto, como lo han hecho también en términos de estos mandatos en modificaciones anteriores. Y por cierto, ahora viene la pregunta: ¿y qué va a pasar con los que están con la renta en curso de pago? Para esto hemos adoptado lo mismo que se han hecho en las modificaciones de las escalas salariales anteriores. Se necesita una reglamentación más precisa que no se podría poner en la ley, y como anteriormente se encomendaba por la misma ley a que haga esa reglamentación la Autoridad de Pensiones y Seguros. Lo mismo estamos planteando con, además, el lapso perentorio de 20 días hábiles para que en ese tiempo corto puedan proponernos esa reglamentación y lo más antes posible pueda entrar a la aplicación para el sector ya jubilado que está con pensiones en curso de pago. Entonces, con esto lo que se quiere es generar una esperanza, tal vez me dirán una expectativa exagerada, pero es una esperanza de que siempre hay opciones de mejorar las pensiones, sin tal vez considerar planteamientos, si bien a veces audaces, pero en muchos casos traumáticos. Les debo decir que en su momento hemos recibido inquietudes tales como: hay que voltear este edificio, esta casa, nada de la 065 sirve, volvamos al viejo sistema de reparto. En varios debates interesantes, además nos han ofrecido 100% para todos de su promedio, etc. Y claro, si uno escucha así, todos aplauden, ¿no? Y para tal sector también 100%, a tal sector, creo que se fijaban los compañeros qué sector estaban y todos aplaudían. Y nunca nos llegaba el proyecto de ley. El proyecto de ley nos llegó y resulta de que tiene algunos vacíos, ¿no? Porque el planteamiento es interesante en el resultado, pero no en la sostenibilidad. Porque es poco menos que decir: todo lo que hemos ahorrado, distribuyámonos ahora al 100%, y los que vengan después, allá, ¿qué se va a hacer? ¿No? Y hemos tenido discrepancias porque nos pidieron una reunión para que firmemos el proyecto. Estaban buscando parlamentarios que firmen el proyecto. Seguimos revisando y encontramos de que desaparecía la compensación de cotizaciones por aporte al sistema antiguo. Ya eso nos llamó la atención, o sea, le quieren ahorrar plata al gobierno, porque la compensación de cotizaciones paga el gobierno. No, no es eso, pero aquí está clarísimo, si ya no forma parte. Sí, claro. Y después nos topamos al día siguiente que estaban buscando reunirse con parlamentarios del oficialismo, y entre sonrisa me dicen: es que como estamos planteando que ya no van a gastar en la compensación de cotizaciones, por ahí al oficialismo le va a interesar el proyecto. Entonces, de ahí que dijimos: bueno, esto nos complica mucho, no parece ser una propuesta que llegue a ser aceptable, porque además teníamos una inquietud muy fuerte. Para llegar al 70%, con un aporte del 10% de los activos en el viejo sistema de reparto, necesitamos que 7 activos aporten para un pasivo. Y si hacemos números, en este momento estamos hablando más o menos de 250,000 jubilados en este momento. Multiplicamos por 7, ¿no? Si multiplicamos por... ¿Perdón? Por 7 trabajadores, o sea... Sí, sí. Pero además tiene la siguiente agravante, ¿no? Y con esto todos se van unos 150,000 jubilados, o sea, 400,000. Entonces multipliquen más o menos 400,000 jubilados por 7, necesitamos 2,800,000 aportantes. De acuerdo a las estadísticas, estamos más o menos por 2,250,000. Les restamos los 150,000 que se van a jubilar, ya tendríamos apenas 2,100,000. ¿De dónde sacamos 700,000 nuevos aportantes?
Entonces, por eso es que esta opción no la llegamos a considerar y más bien rescatamos el espíritu de las propuestas de la Confederación Universitaria Docente, que es muy similar en espíritu de esto, solamente que en vez de porcentajes son montos fijos. Una propuesta similar, un poco menor en montos, también nos llegó de profesionales de la materia y un grupo de jubilados de la ciudad de La Paz, y de ahí es donde debemos reconocer que agarramos, digamos, la posibilidad de trabajar en escala. En este caso, con la única diferencia, el aporte nuestro sería que lo hemos convertido a porcentajes. Pero por lo demás, creemos haber cumplido con la labor de haber escuchado a lo largo de muchos meses las inquietudes y haber plasmado en un documento que no quiere decir que sea el texto final, definitivo, no esté escrito en piedra, sino más bien, ojalá, un material sobre el cual podamos unir fuerzas. Porque hemos hecho tantos eventos que a veces los mismos eventos terminaban grupos peleados de compañeros de uno y otro sector, que en vez de unirnos, terminábamos tan divididos que decíamos, si hacemos más eventos vamos a acabar destrozados. Entonces, podamos unirnos en esta perspectiva. Ahora me preguntarán, ¿y cuál es la posibilidad de que esto prospere? Porque inclusive legítimamente hay personas que con mucha razón dicen, ustedes le están poniendo un cruce, le están cruzando al proyecto del gobierno. El gobierno controla las comisiones. Ha sacado el informe favorable a favor del proyecto de ley 035. Solo que no se anima a llevar a plenaria porque no tiene los votos suficientes. Entonces me dirán, los que no quieren dar los votos son los culpables para que no tengamos una mejor jubilación, aunque poquito, 80 bolivianos más sobre los 640 hasta llegar a 720 del ejemplo más bajo. Pero debemos recordar que por la misma ley 065 y sus modificaciones anteriores, el órgano ejecutivo está habilitado, está facultado, está encomendado para actualizar por decreto, pero no lo quiere hacer. Y nos ha puesto el otro problema como condición. Nosotros nos hemos reunido hasta con el ministro de Hacienda, con los jefes de bancada del oficialismo, etc. Y hemos llegado a la siguiente conclusión, porque al final, hablando así entre nos, sinceramente, con fraternidad con ellos, nadie quiere asumir la defensa de su proyecto en relación al tema de la edad. Todos echan la culpa, dicen, esa es idea de la COP, esa es idea de fulano, de tal otro grupo, etc. No quieren asumir, y como no tienen la votación segura, no quieren ir, pero acá saca una ventaja el gobierno. Todos sabemos que en este momento el gobierno, la gestión gubernamental, está con falta de liquidez. No tiene dinero fresco para disponer, ya sea en dólares, ya sea en bolivianos, y el momento que se apruebe cualquiera que fuera la escala, pequeña o más grande, menos justa o algo más justa, significa que va a tener que facilitar el Estado a que los depósitos, sobre todo en bonos del Tesoro, se moneticen. Y eso no quiere, porque está usando el dinero para la circulación y el cumplimiento de sus obligaciones. Y nos está pasando la pelotita al resto, ¿no? Como ustedes no quieren jubilarse a la edad de 65 años, entonces no hay, se aguantan, qué sé yo, o ellos son los culpables, esos que no quieren jubilarse, o la oposición que no quiere dar sus votos. Pero reitero una vez más, ellos tienen la facultad, el mandato de poder hacerlo por decreto, si es que quisieran. Y lamentablemente no hemos visto voluntad, ¿no? Ustedes saben que inclusive el presidente de la Comisión de Planificación, el diputado Yucra, les ha invitado durante semanas o tal vez meses a los profesionales de la salud, supuestamente para escucharles, canalizar una solución y al final para decirles, no hay ninguna posibilidad, en otras palabras. Porque lo único que está buscando es ganar tiempo, que el tiempo pase y no haya ni siquiera la escala tan, digamos, paupésima que propone. Les digo con absoluta sinceridad y honestidad. Si ese proyecto 035 va al pleno, los diputados que estamos acá y otros colegas que somos proyectistas,
votaríamos a favor de los artículos que tienen que ver con la escala, pero no votaríamos a favor de la disposición adicional segunda, o primera, que tiene que ver con la jubilación obligatoria. Eso lo hemos comprometido en diferentes ocasiones y lo ratificamos. Pero nosotros ya hemos llegado al convencimiento que en realidad no va a entrar a plenaria y que ese proyecto se va prácticamente a archivar al cumplimiento de la legislatura a fines de octubre. Es por eso que hemos estado también dándole tal vez mucho tiempo esto, presentamos, no presentamos, no nos van a entender, van a malinterpretar, etc. Y al final ya presentemos con miras a que también este proyecto se va a archivar en octubre, pero lo vamos a reponer en noviembre y ojalá con más ideas, más aportes por parte de ustedes y ojalá con la cohesión social de las representaciones de activos y pasivos que nos permita tal vez unirnos en torno a eso. Pero nosotros no somos los llamados para decir únanse en torno a esto o nada, no, de ninguna manera. Hemos tratado de explicar con la mayor, sensibilidad y buena intención lo que hemos escuchado, lo que hemos captado de ustedes, pero en definitiva ustedes son los actores y nosotros estamos poniendo a disposición, nuestro servicio. Si llegamos a buenos acuerdos, ojalá pudiéramos salir adelante. Ese es el contenido central de la propuesta y podríamos entonces recalcar que aquí tienen los nombres de las personas que hemos firmado, hemos asumido un compromiso, 5 somos de la brigada de Cochabamba, sabemos las dificultades que esto tiene, varios de ellos han estado en los foros que hemos organizado anteriormente, saben que el tema es bien complejo, polémico, ¿no? Pero le vamos a poner el pecho a las balas, sobre todo además porque muchos de nosotros venimos del ámbito popular, de los sectores sindicales, y conocemos que si perseveramos se puede lograr factores de cohesión, de unidad y una sola causa para bien de todos. Entonces, nuestro compromiso a favor de ese desafío para asumirlo con la mayor entereza posible. Muchísimas gracias. Bien, era la participación del diputado proyectista. Agradecidos con cada uno de ustedes porque nos acompañan el día